Vamos a continuar. Y en realidad, pues la reflexión que teníamos en la clase anterior es una reflexión reveladora, porque nos hace discernir. Nos hace discernir en cuanto a que el ser humano puede caer en la trampa de la subordinación de su existencia a las cosas, a los objetos, o en el buen sentido, digamos, del mercado, de las mercancías. Entonces, estábamos reflexionando cómo en una tienda muy famosa aquí en el país se ofrecen artículos que no van a ofrecer en otras tiendas que están ubicadas y que están cerca de las colonias populares. Y entonces cuando están ubicadas en las tiendas en lugares exclusivos o en la colonia exclusiva, ellos exponen otras mercancías, más caras obviamente, ¿no? De mejor calidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, la reflexión tenía un propósito, compañeros y compañeras, en exponer que el ser humano, en una lógica irreflexiva o inconsciente, puede dejarse llevar por esas dinámicas de la propaganda incluso, o de toda una lógica de consumo, un llamado al consumo o al consumismo, y generalizado y hasta universal, y que uno se va a sentir como integrado si también se incorpora a esa lógica. ¿Sí? Y es lo que nosotros también, desde la sociología, vamos a analizar como una persona o un ser humano alienado. Yo no sé si observen, por ejemplo, esta figura de un hombre que precisamente está con un desarmador y una tenaza, y donde él trata de como de destrabarse o de quitarse algunos alambres. ¿Qué quiere decir esta figura? Esta figura habla mucho de que en nuestro cerebro está precisamente toda una forma de pensar, sentir y actuar muy arraigada por la lógica de un modo de producción, como por un modo de vida, por un estilo de vida, y que nos ha permeado de una forma bien decisiva en todo lo que vamos a hacer, pensar y sentir. Entonces, es lo que nosotros llamamos la alienación. Y era muy importante lo que decíamos en la reflexión, ¿verdad? Que como hay tiendas de ese supermercado que están ubicadas en las colonias populares y no ofrecen de ninguna manera ofrecen esos productos, los productos que ofrecen en las tiendas que están en las colonias exclusivas. Incluso, les voy a poner un ejemplo.
El pollo americano en algunas salas del Super Selecto no lo venden. Porque es el más barato y no lo venden ahí. ¿Sí? En cambio, en las salas que están en los barrios populares o ahí en el centro de San Salvador, por ejemplo, ahí sí venden pollo americano. No sé si se han fijado en eso. Yo sí. ¿Sí? Entonces, hasta en eso. Entonces, caemos en la alienación. La supremacía del objeto sobre nosotros, que somos el sujeto. Vaya ustedes si se bañan en el chorro del que estamos hablando. Allá usted si se siente que se baña en ese chorro. Yo ya me he bañado en ese chorro. Ojo con eso. ¿Sí? Como ser humano que somos. Entonces aquí viene esta reflexión muy, a mi modo de ver, muy sugestiva, es delicado esto. El ser alienado no busca un mundo auténtico. Esto provoca una nostalgia. Añora otro país, otra sociedad, y lamenta haber nacido en el suyo. Tiene vergüenza de su realidad. Vive en el otro país que añora, los Estados Unidos, Canadá, Europa, y trata de imitarlo, y se cree culto mientras menos nativo es. Paulo Freire, este es un pedagogo brasileño que trabajó mucho en la calle, educando en la calle. Paulo Freire. Y él se topó con el fenómeno de la alienación muy arraigado en el pueblo brasileño que a él, donde él desarrolló su teoría de la pedagogía de la liberación. Mire, aquí hay unas cosas bien fuertes. ¿Sí? Mire, el ser alienado no busca un mundo auténtico. ¿Qué quiere decir eso? Que andamos viendo cómo nosotros nos desarraigamos, nos desmarcamos, ¿sí?, de lo nuestro, de lo propio, ¿sí? De lo que, de lo autóctono. Nos desmarcamos. Increíble. Provoca eso nostalgia. Y ustedes saben que la nostalgia es una situación, es una situación psicológica, ¿sí? Pero también social. Recuerdo cuando yo les decía, mire, usted puede ir a una tienda donde le ofrecen la mercancía que usted busca, pero usted se va a encontrar con mercancías que valen más que otras y que son de menos calidad y que por el precio usted no la puede adquirir, sino que va a adquirir la mercancía cuya capacidad adquisitiva suya la puede adquirir. Pero antes de eso hubo nostalgia. Al no poder adquirir, yo no sé si ustedes como nosotros como seres humanos ya nos ha ocurrido eso. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, el problema es que de la nostalgia pasemos a la, perdón, a la frustración, ¿no? Y eso es más delicado todavía. A la frustración, a la tensión. Y lamentablemente en sociedades como las nuestras, como la salvadoreña, hay mucha frustración. Hay mucho desencanto. ¿Por qué? Por el contexto que le rodea. Increíble. Y pasa añorando vivir en otro país. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con los 300 salvadoreños y salvadoreñas que se van todos los días. Ojo, todos los días están saliendo del país. Esto es grave. Y ustedes ya se han dado cuenta para dónde agarra la gente.
a los Estados Unidos. Entonces, la situación es bien delicada, es bien complicada hoy en día, en la actualidad. Cuando el ser humano pretende imitar a otro ser humano, ya no es él mismo. Resulta que un ser humano alienado pretende imitar a otro ser humano, pero resulta que ese otro ser humano, él lo considera superior a él. ¿Sí? En términos materiales e intelectuales, etcétera, etcétera. Pretende ser un gringo, un europeo. Y adopta incluso estereotipos, adopta incluso formas de ser propias de esa gente. Se viste igual incluso. ¿Sí? Entonces ya no es él. Ahí hay también una alienación reveladora. Así también la imitación servil de otras culturas produce una sociedad alienada o sociedad objeto. La sociedad salvadoreña, y esto me sonroja decirlo, es una sociedad objeto. ¿Sí? Es una sociedad objeto. Basta con ir a ciertos moles, ciertos centros comerciales. Yo no sé si usted ya ha ido. Y ahí se imita ser de otras culturas, se imitan otras culturas. Más que todo la norteamericana. En restaurantes, en los almacenes, en los cines, etcétera, etcétera. Mientras más una persona quiere ser otro, menos ella misma es. O sea, se deshumaniza. En esa dinámica que uno quiere ser otra persona, ¿sí? De otra sociedad, de un país rico, de una cultura mejor, entonces uno se va deshumanizando también. Eso es delicado, como lo repito. ¿Sí? Menos ella misma es, aun cuando hay procesos que le hacen creer que sí lo es. Esto todavía es más complicado. La música, por ejemplo. El idioma. Etcétera. Como la propaganda o la ideologización del mercado, publicidad. Y esto tiene mucho que ver con la profesión de ustedes. Ustedes van a trabajar con la publicidad mucho. Entonces, desde la sociología, ¿qué sugerimos? ¿Qué creen ustedes que deberíamos de sugerir desde la sociología? Si ustedes van a trabajar con el mercado y la publicidad, por ejemplo. ¿Qué harías tú, Gabriela Vélez? Tú que vas a ser profesional de la mercadotecnia. Bueno, yo desde la sociología diría, bueno, actualmente mucha propaganda y mucha publicidad se está como metiendo en la vida de los seres humanos a diario, ¿verdad? En todos lados. Entonces, quizás desde el lado de la sociología, yo diría, así como lo veíamos, que no deshumanicemos más que todo, o que no queramos crear una ideología a alguna persona de algo que esté fuera de la realidad, sino que mantener a las personas siempre dentro de la realidad para que ellos puedan tener su propio pensamiento y estar conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Porque, por ejemplo, bueno, algo que a mí me parece algo fuera de la realidad es, por ejemplo, yo he visto publicidad en la que sale una persona que puede ser que tenga sobrepeso, un ejemplo, y usa esta crema 10 días y vas a estar así, y muestran a otra persona, pero delgadita.
Entonces, para mí llega a ser un aspecto bien fuera de realidad, crear algo que no existe, que no se puede lograr de esa manera y que lo hacen por medio, y lo hacen creer a otras personas por medio de la publicidad, de la propaganda, un mundo externo al cual ellos no van a estar nunca. Correcto, muchas gracias. Fíjense que Gabriela nos acaba de señalar algo muy importante, porque la alienación es un engaño. La dinámica se llama engaño, Gabriela, y tú bien lo has dicho, de cómo una persona se va a dejar embaucar, es la palabrita, embaucar por la publicidad engañosa de la crema a la que tú hiciste referencia. Y que esa crema, pues, si usted se la aplica, pues, entonces, mire, 10 días van a bastar para que usted se vea como la de la de la portada, ¿sí? La de la portada. Entonces, no hay información, sino que hay seducción. O sea que hoy resulta que el engaño, ¿sí?, resulta ser una verdadera seducción, ¿sí? Y muchas veces raya en acoso también, en el acoso. Yo no sé si se han fijado ustedes en eso. Entonces resulta que hoy la publicidad no informa, sino que seduce. Ya no le interesa hablar de las propiedades del producto, sino que de las cualidades del consumidor. Ese es otro problema también. Y entonces caemos en la sobredeterminación del producto sobre la persona. Y no solo el mercado y la publicidad se encargan de eso, sino que también los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y las redes sociales también. ¿Ven? Lo que nos acaba de decir Gabriela es cierto. En realidad, pues podemos caer en el embaucamiento de la mercancía. Pero, ¿qué es una sociedad alienada? Y esto es un propósito de la asignatura, definir lo que es una sociedad alienada. Y miren, estamos aquí metiendo la cultura, pero en su dimensión o en su acepción deshumanizada o deshumanizante. Aquí es la cultura que está en cuestión. Estamos cuestionando la cultura aquí también. Claro, pues sí, está su dimensión humana, pero también está su dimensión inhumana. Y nos toca preguntarnos, pues, ¿pero qué es una sociedad alienada? La sociedad alienada no tiene conciencia de su propio existir. Ojo, esto es terrible, ¿sí? Eso es, o sea, por ejemplo, es lo que nos está ocurriendo como sociedad nosotros. Creemos ciegamente en ciertas, digamos, en ciertas palabras, en ciertos discursos que nos van a prometer, pues, lo mejor a futuro, y que nosotros en una forma irreflexiva nos incorporamos a esa dinámica del discurso. No tenemos conciencia. Y si tenemos conciencia, claro que tenemos conciencia, pero es una conciencia alienada. Un profesional alienado es un ser inauténtico. Este es otro problema también. Lo que ocurre es que profesionales que fueron a la universidad, ¿sí?, con títulos universitarios, maestría, doctorado, pero son unos grandes alienados, profesionales alienados. Su pensar no está comprometido, perdón, su pensar no está comprometido consigo mismo, no es responsable.
no es responsable. Y tiene trabajo, tiene un hogar, tiene bienes. Cualquiera diría, este es responsable. Pero no, en el sentido de que en lo que estamos nosotros analizando, no es responsable. Por eso vive una realidad imaginaria y no su propia realidad objetiva. ¿Sí? Acude por eso a las imágenes y no a la realidad. No salen de los hipermoles. Ojo con eso, no salen de la Gran Vía, vaya, por ejemplo. Añoran los mejores carros, pero lo ven nada más a nivel de la revista. En revistas o en videos. Objetivamente inaccesible para ellos. ¿Sí? Claro, hay excepciones. De ahí viene, el ser alienado no mira la realidad con criterio personal, sino con óptica ajena. Ahí está la alienación. Andamos adoptando posiciones ajenas en nuestra existencia. En nuestra existencia. Oh, eso es delicado, eso es complicado. Por eso vive una realidad imaginaria y no su propia realidad objetiva. Resulta que cuando vuelve a la colonia donde vive, una colonia popular podría ser, o una colonia de clase media baja, y llega triste, ¿va? O se pone triste al ver el paisaje, el panorama, porque viene de una realidad imaginaria, pero vuelve a su propia realidad. Vive a través de la visión de otro país. Se vive en Europa o Estados Unidos, pero no se vive ni por cerca Honduras, Guatemala y ni mucho menos El Salvador. Lamentablemente estamos viviendo estas realidades en nuestro país. Y la cultura tiene mucho que ver en esto. Ojo, hay una dimensión deshumanizada de la cultura. La sociedad alienada no se conoce. Lo que menos hace es conocerse a sí misma, sino que conoce otras realidades. Es inmadura. Tiene comportamiento ejemplarista. ¿Qué es ese comportamiento ejemplarista? Poner como modelo otras realidades. Por ejemplo, mirad que como en los Estados Unidos, dice la gente. ¿No se ha fijado usted en eso? ¿Ah? Como en Nueva York, como en Miami. Ese es un comportamiento ejemplarista. Mire, y eso tiene mucho que ver también las películas que se ven. Las películas gringas. Calles amplias, casas amplias, grandes, centros comerciales amplísimos, etcétera, etcétera. Y la gente lo ve, la gente con una mente dispuesta a acatar todo del exterior. Trata de conocer la realidad por diagnósticos extranjeros. Lo que se vive, lo que se dice, por ejemplo, en la propaganda, ya hablamos de los medios de comunicación, etcétera. La alienación, un problema cultural. Ojo con eso. La alienación, un problema cultural muy de moda en el momento actual de la sociedad salvadoreña. Esta es una realidad palpable, constatable. Uno sale y lo verifica.
el hombre y la mujer alienados. Ojo con esto. El ser alienado no busca un mundo auténtico. Esto provoca una nostalgia, añora otro país, etcétera, etcétera. Lamenta haber nacido en su país. Tiene vergüenza de su realidad. Vive en otro país. Y trata de imitarlo. Y se cree culto mientras menos nativo es. Ante un extranjero tratará de ocultar las poblaciones marginales y mostrará barrios residenciales. Esto es terrible. Esto es, en realidad, esto es deleznable. Esto es indignante ser así. Ojo con esto. Porque piensa que las ciudades más cultas son las que tienen edificios más altos. ¿Sí? Como el pensar alienado no es auténtico, tampoco se traduce en una acción concreta. Imagínense. Solo vivir de imaginario. Vivir imágenes y no realidades. ¿Sí? Eso evita vivir acciones concretas. Increíble. Frente a la alienación hay que discernir. Ojo con esto. A través del fomento y de la dinámica de construcción de imaginarios colectivos compartidos, es decir, de la cultura y su enjambre. Entonces, ¿en qué consiste ese discernimiento que nos exige el desalienarnos, porque así sería, desalienarnos, desmarcarnos de la alienación? Es que empecemos ya a través de qué va. Podría ser a través de la educación liberadora, ¿sí? Empezar a deconstruir, ¿sí? A desmantelar imaginarios colectivos que teníamos y que eran alienantes y que eran alienadas, y a construir imaginarios auténticos. Esa es la dinámica de construcción. Pero eso, ¿cómo lo podemos lograr? A través de la educación liberadora. Pero en El Salvador no hay educación liberadora. Y por eso es que decimos, mire, en este país necesitamos una reforma educativa. Este país urgentemente necesita una reforma educativa. Porque la cultura y su enjambre está haciendo mucho daño a la gente. Hay que partir de nuestras posibilidades para ser más uno mismo. ¿Sí? Hay que partir de nuestras posibilidades para ser más uno mismo. Es un reencuentro con nosotros mismos. ¿Sí? Desalienarnos. El error no está en la imitación, sino en la pasividad con que se recibe esta imitación, o en la falta de análisis y autocrítica. Necesitamos autocrítica porque no la hay. Autocriticarnos nosotros. ¿Cómo he podido ser? ¿Cómo soy? ¿Cómo somos? ¿Cómo puedo ser capaz? Son preguntas pertinentes. El andar imitando. Y aquí es muy importante. El error no está en la imitación, sino en la pasividad. ¿Y a qué nos referimos ahí? ¿A cómo nos referimos? ¿Cómo nos referimos con eso de ser pasivo? Y como ser pasivo, imitamos. Miren, la cultura, hay una acepción de cultura muy práctica.
y es la que le voy a plantear ahorita. La cultura como una casa que está cimentada sobre piedra o que está construida sobre piedra. Y que la cultura como una casa tiene puertas abiertas y ventanas abiertas. Pero cuando vienen los ventarrones, esa casa no se va a caer. ¿Por qué? Porque está construida sobre piedra. Está cimentada sólidamente. Entonces, la cultura puede también tener, pues sí, contacto con otras culturas. Pero en esa dinámica no dejarse influenciar. A eso vamos. No dejarse influenciar por la cultura ajena o exterior, que llega muchas veces con propósitos o hegemonizantes y abusivos. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la cultura salvadoreña? Somos una casa que está construida sobre arena, ¿sí? Sobre cimientos débiles. Y entonces resulta que le abre las puertas y las ventanas a otras culturas. Y cuando llegan a modo de ventarrón, la casa se cae. Y es lo que ha ocurrido con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la cultura salvadoreña nuestra sea construida sobre bases sólidas, sobre piedra. Porque a la hora de abrir las puertas y ventanas y vengan los ventarrones de las demás culturas, no se caigan. O sea, no nos dejemos alienar. A eso nos referimos. Y entonces hay que hacer análisis, hay que hacer autocrítica. Que la imitación no sea algo que nos vaya a desnaturalizar. Porque la imitación desnaturaliza cuando en una forma pasiva nosotros aceptamos costumbres, aceptamos tradiciones, aceptamos ideas, etcétera, que son culturales, obviamente. Se piensa que los bolivianos o panameños son flojos porque son tales. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos peyorativamente estereotipos o señalamientos de otros pueblos y son negativos, ¿va? Ustedes saben que flojo es Aragán. Entonces nosotros nos ponemos a criticar y a señalar otras culturas o de otros países. Por eso se trata de ser menos boliviano o panameño. No, los panameños y los bolivianos no son dignos de ser imitados o emulados. Emulemos o imitemos a los que, a los canadienses, a los estadounidenses, a los ingleses, a los franceses. Se cree que ser grande es imitar los valores de otras naciones. Esto es todavía más terrible. Adoptar otros modos de ser, otros modos de pensar y por lo tanto de actuar, que no nos corresponden, que no encajan, ¿sí? Que no encajan. Sin embargo, la grandeza se expresa a través de la propia vocación nativa para transformar lo potencial en real, para la construcción de proyectos de nación y no de proyectos de poder y que resultan ser los de las élites políticas económicas dominantes. ¿Sí? Entonces aquí esto quiere decir pues que nosotros debemos de comprometernos
en desarraigarnos, en llevar a cabo un proceso de deconstrucción, de empezar a desmantelar modos de ser, modos de pensar, modos de actuar, y empezar a retomar, ojo, empezar a retomar modos de ser propios y que potencien la transformación. Porque está el peligro de los proyectos de las élites económicas, políticas y que son dominantes y que están causando mucho daño. La alienación política, algo bien específico, nos vamos a embaucar con este modo de ser alienado, ¿sí? Que es la alienación política y que es un hecho en El Salvador. Un problema que nos está llevando a la destrucción como república. Y es lo que decíamos. De que el Estado de Derecho en El Salvador y sus instituciones han sido desmanteladas. Y es lo que decía el pastor Mario Vega, ¿no? en la entrevista que le hicieron. Porque hay una alienación política muy configurada, muy arraigada. Un problema que nos está llevando a la destrucción como república, obstaculizando e impidiendo la construcción del proyecto de nación que hoy por hoy no existe en El Salvador. Esto es grave. Esto es preocupante. A mí me preocupa grandemente. Necesitamos construir el proyecto de nación. Porque es necesario. Lo necesitamos urgentemente. Porque hay mucha alienación política. Los dirigentes solucionan los problemas con fórmulas que han dado resultado en el extranjero. Bitcoin City. Yo no sé si ustedes, escucharon el discurso del presidente Bukele cuando anunció la Bitcoin City. En primer lugar, el discurso no fue en español, fue en inglés. Increíble. Increíble, eso es insólito. Entonces, como dirigente de la nación, nos vino ese día apareció con fórmulas que han dado resultados en el extranjero. Ejemplo, es el Bitcoin City, que hoy por hoy ya no se habla incluso. Ya no se habla. Fue la bulla, fue como dicen los abuelitos, ¿va? Llamará de tuya. Hacen importación de problemas y de soluciones. ¿Sí? Son criterios importados. O sea, traídos de afuera. No conocen la realidad nativa. Pareciera que el presidente no conoce la realidad nativa. Antes de admitir soluciones extranjeras, habría que preguntarse cuáles eran las condiciones y características que motivaron esos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que sin hacer un diagnóstico, sin hacer un análisis de necesidades, sin hacer un proyecto, un plan de trabajo, se meten a hacer o a plantear situaciones que no son viables. Ojo, no son viables para la realidad. Porque los 80s de Europa y Estados Unidos no son los mismos 80s de El Salvador o Guatemala. Ojo con eso. Son realidades totalmente distintas. Somos contemporáneos en el tiempo, pero no en la técnica. Por lo demás, los técnicos extranjeros llegan con soluciones fabulosas, fuera de los prejuicios que no corresponden a nuestra idiosincrasia, el Bitcoin. Vamos a llegar hasta aquí.
Y vamos a seguir en la reflexión y en el análisis el día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo, buenas noches. De acuerdo, feliz noche. Feliz noche. Adiós.